Este escrito dice el hombre que no sabía pedir perdón. Y me pregunté, ¿habrá entre los hermanos quien no sepa pedir perdón? ¿Será propio que entre los hermanos haya esta postura de quien no sepa pedir perdón? Y relata lo siguiente: la primera vez que su hija vio a su padre llorar, ya era adulta. Oiga bien, ya era adulta. Una escena que parecía lejana, casi inalcanzable, en medio de años de silencios, ausencias y gestos fríos que marcaron toda su infancia y juventud. Para ella, su padre siempre fue un hombre rígido, encerrado en su orgullo, incapaz de mostrar afecto, como si las lágrimas fueran una debilidad que no podía permitirse. Durante años sus palabras y gestos transmitieron más silencio que amor. La distancia se convirtió en un muro infranqueable y en sus recuerdos permanecían respuestas secas, expectativas altas y castigos silenciosos. La imagen que tenía de su padre era la de un hombre que no sabía cómo decir te amo, un hombre que nunca aprendió a pedir perdón. Pasaron los años. Una noche su hermano la llamó con una noticia que estremeció su alma. Su padre había enfermado gravemente con una infección que lo mantenía en un hospital allí, vulnerable. En su lecho de dolor, su hija dudó, no por resentimiento, sino por miedo a enfrentar los años de distancia. ¿Qué decir o qué no decir? ¿Podría aún existir un puente para llegar a este hombre que nunca supo cómo amarla y nunca supo pedir perdón? Dice, finalmente decidió ir. Le dijo papá, susurró su hija, rompiendo el silencio. Después de estar ahí con él, ¿alguna vez te arrepentiste?, le preguntó su hija. ¿De qué?, preguntó él con una voz rota. De no haber estado, de no saber cuáles son mis colores favoritos, de no preguntar cómo me sentía, de no haberte dado la oportunidad de ser un padre de verdad. Los ojos de su padre se cerraron por un instante y una lágrima rodó por su mejilla, como si quisiera borrar los años en los que no supo amar, en los que solo conoció el silencio y la dureza. Dijo por fin, no sabía cómo ser padre, confesó con voz temblorosa. Mi propio padre me golpeaba, nunca me dijo que me quería. Creí que ser hombre era ser duro, que no necesitaba nada más que llevar comida a la mesa, pero ahora sé que eso no fue suficiente, que el amor es lo que realmente necesitamos. La hija le dijo, pues no bastaba con eso. Lo sé, susurró con humildad. Te fallé, hija, no tengo excusa, solo puedo pedirte perdón. Perdón por todos estos años en los que no supe ser tu padre. Su hija sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y alivio. Había esperado esas palabras desde que tenía 6 años y ahora, en ese instante, por fin estaba allí, en medio de ese silencio roto por la sinceridad. Gracias por decirlo, susurró con lágrimas en los ojos. No sabes cuánto lo necesitaba. Él extendió su mano temblorosa, áspera pero cálida. Su hija la tomó. En ese gesto se fundieron en un abrazo que parecía sanar heridas invisibles, que devolvía la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Bueno, dice, ¿puedo conocer a tus hijos algún día?, preguntó con voz débil pero llena de amor. Claro, les hablé de ti, aunque no sabía qué decirles, pero ahora sé que ellos también merecen conocer a su abuelo, aquel que está aprendiendo a amar, aunque sea tarde. Su hija asintió con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Sabía que ese momento sería un recuerdo que nunca olvidaría, una lección de vida que aprendió en carne propia, que un solo perdón puede sanar una vida entera.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice, por fin esa noche al volver a casa contó a sus hijos la historia del hombre que no sabía pedir perdón, pero que en su último aliento logró encontrar la valentía para hacerlo, y en sus corazones ella les dejó una enseñanza, que nunca es demasiado tarde para empezar a pedir perdón y amar, que nunca es tarde para pedir perdón, y que quizás en ese acto de humildad se puede encontrar la verdadera redención. Hablando de ese perdón entre la familia, los hijos. Finalmente, lo que importa, hermanos, es el amor que aprendemos a dar y a dar y a recibir perdón, sin importar cuán tarde sea el momento. Bueno, pues aquí, por lo menos al final, hubo tiempo para pedir perdón. ¿Y qué tal si nos sorprendiera el Señor y no tuviéramos el tiempo, la oportunidad de pedir perdón a nuestros hijos, a nuestras hijas, hermano? ¿Será justo que como cristianos que profesamos el amor, tengamos esa postura rígida, fría, indiferente, y que no sepamos pedir perdón? Vamos, hermanos, a ver lo que Dios nos enseña allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice: en el nombre de Jesucristo. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, en relación a esto, oiga bien lo que dice: porque donde están 2 o 3, ahí congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Aquí tenemos, hermano, un perdón en el cual Pedro dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Como dudando de que si fuera posible hasta 7. Pero la contestación de Jesús fue más allá de 7. Le dijo: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Gloria a Dios. Un perdón, hermano, esa expresión hasta 70 veces 7, habla de un perdón que no se mide con números, sino con eternidad. Tiene que ver con eternidad, hermano, pues Jesús dijo: si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Tendrá que ver con la eternidad? Por supuesto que sí. Entonces, he ahí la importancia de perdonar y de pedir perdón también cuando nos toca ser los que ofendemos. Y el Señor, para ampliar qué es esto de perdonar hasta 70 veces 7, enseguida da una parábola de los 2 deudores, en la cual comienza a decir en el versículo 23:
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas éste, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Óigalo bien, 10,000 talentos. Hermano, eso equivalía a una suma muy grande de dinero. Hemos hecho cuentas, ¿verdad?, que este siervo pudiera pasar la vida tratando de pagar esa cantidad y no pudiera alcanzar, aún más ganando lo que un siervo gana, 1 denario al día. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces le dijo, versículo 33, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Así también hará con vosotros. ¿Qué hizo con aquel siervo malvado? Bueno, pues dice ahí que enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 6. Mire lo que nos dice ahí la Escritura, el Señor Jesucristo hablando, versículo 12 en adelante. Leemos hasta el 15. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Hasta qué punto debemos de perdonar, hermano? El Señor dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Una expresión en la cual no hay límites. Es un perdón ilimitado. Un perdón ilimitado, hermano, que sin duda demuestra humildad. Humildad para tanto para pedir perdón como para perdonar. A eso se refiere el Señor, a eso se refiere la Biblia cuando habla de que nos perdonemos los unos a los otros.
Quiere decir que en ocasiones a uno le tocará pedir perdón y al otro le tocará perdonar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Decíamos, ¿hasta cuánto podemos perdonar? En realidad hay algo que no debamos de perdonar como hermanos, como hijos de Dios. Veamos lo que dice aquí Pablo a los Corintios, capítulo 2, segunda carta, ¿lo tenemos? Voy a leer ahí desde el versículo 4 al 11. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, mas para que supieses cuánto más amor tengo para con vosotros. Que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Se refiere a una tal persona que cometió un gran pecado, un pecado de fornicación. Y esto en la familia, según menciona 1 Corintios capítulo 5. Pero aún en ese caso, vea lo que sigue diciendo el versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien, ¿qué dice? Perdonarle y consolarle, porque no sea el tal consumido de demasiado tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cómo? Perdonándolo. Versículo 9, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonareis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Versículo 11 dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. En una ocasión veíamos cuáles son esas maquinaciones del enemigo. Es que cuando no perdonamos, hermano, cuando emitimos un juicio de excluir a una persona que ni siquiera se pare en la iglesia, hermano, eso es tremendo porque los hijos, la familia de esta persona no va a venir a un lugar donde no se recibe a su mamá, donde no se recibe a su papá. Esos hijos y esos hijos de los hijos llevarán el rencor, el resentimiento, la amargura hacia la iglesia, hacia los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 24 al 32. Es decir, hasta el final. ¿Lo tenemos? Y vestir el nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre, hermano? Los cristianos son un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando a mí me habla un hermano, yo debo de entender y aceptar que él me está hablando verdad. Cuando yo hablo a un hermano, a una hermana, es porque le hablo con verdad. Versículo 26. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación,
para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. En el estudio que veíamos ayer, hermanos, se nos habló de cómo el gozo viene por el Espíritu Santo. Si no hay gozo, hermano, es porque hemos contristado al Espíritu Santo. Me refiero al verdadero gozo de Dios, hermano. Viene por el Espíritu Santo, no viene porque nos saquemos la lotería, un premio, o tengamos éxito en algún negocio o empresa, no. El gozo del Espíritu Santo, hermano, viene sin importar las condiciones, el bienestar que tengamos a nuestro alrededor, la salud o enfermedad. No importan esos factores, el gozo del Espíritu Santo, hermano, puede estar ahí, como estaba en los discípulos. Recuerda que cuando eran encarcelados y eran azotados, dice la Biblia que salían gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesucristo. A ese gozo, hermano, es el que se refiere aquí la Escritura cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque si contristamos al Espíritu Santo de Dios o apagamos el Espíritu, como también dice 1 Tesalonicenses 5, se acabará el gozo. Sigue diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces o griterías, dice la versión 60, y maledicencia o maldiciones, sea quitada de vosotros, y toda malicia. Versículo 32, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos. ¿Y qué más dice? Perdonándoos. Ahí al que le toca pedir perdón y aquel que le toca perdonar, perdonándoos los unos a los otros, como también Cristo os perdonó en Cristo. Alabamos al Señor Jesucristo, perdonándoos los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Leemos ahí hasta el 15. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros. Otra versión puede decir soportándonos los unos a los otros. ¿Y qué más? Perdonándonos o perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor o de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hemos dicho, hermano, que la ofensa viene a ser como una trampa en la que alguien puede caer. Se decía de una joven que se casó con un hombre de clase pobre, se puede decir, no solvente, pero que era muy trabajador. Pero siempre hay quien no está contento. Y siempre habrá quien nos critique, siempre habrá quien nos ofenda o nos quiera ofender. Y había una mujer que le decía a esta joven: ¿cómo te pudiste casar con este hombre
si tu padre, tu madre te educaron para que fueses esposa de un profesionista, de un político, y mira nomás qué bajo caíste. Entre muchas otras cosas le decía, aunque eres bonita, pero tienes el alma muy negra, eres una mujer nada inteligente, entre muchas cosas le decía esta mujer. Pero esta joven, recién casada, seguía contenta, seguía feliz. No le quitaba su felicidad a aquella mujer. En una ocasión, enojada, le dice a aquella mujer, ¿por qué tú no te enojas? ¿Qué no oyes lo que te digo? ¿Por qué no te enojas? Y la joven le dice, si tú me das algo y yo no lo acepto, ¿de quién sigue siendo aquello? ¿Tuyo o mío? Si a usted, hermano, le dan algo y usted no lo acepta, ¿de quién es ese algo? ¿O de quién sigue siendo ese algo? ¿Suyo o de aquel que se lo ofreció? De aquella persona que se lo ofreció. Pues esto le dijo esta joven a esta mujer. Si yo no lo acepto, sigue siendo tuyo. Entonces, ¿por qué me va a afectar algo que yo no acepto? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y es que conservar la paz, hermano, no depende de lo que dicen, depende a lo que nosotros le damos oído. Depende de lo que nosotros recibamos, depende de aquello que nosotros pongamos en nuestro corazón. Recuerda el proverbio de Eclesiastés que dice, si oyeres alguna cosa, no lo pongas en tu corazón. A ver, lo leemos, Eclesiastés. Dice allí la palabra de Dios, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20 y 21. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques o tampoco pongas tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas a tu siervo que dice mal de ti. Porque tu corazón sabe cómo tú también dijiste mal de otros muchas veces. Eso es lo que hace la diferencia, hermano. No pongas tu corazón a todas las cosas que se hablaren de ti, aquellas cosas que te quieren dar como ofensas, como insultos, como menosprecios, como le dijo esta joven a aquella mujer, si yo no los acepto, siguen siendo tuyas. Ahí estaba la clave por qué esta joven seguía feliz, contenta en su matrimonio, porque ella no aceptaba lo que esta mujer le daba como insultos, como críticas destructivas. Importante, hermano, que nosotros, como dice el texto que acabamos de leer allí en Colosenses, en el versículo 13, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Santo es el Señor Jesucristo. Dice un pensamiento, si usted no se toma el veneno, no tiene ningún efecto, no le hace ningún daño. Lo malo es que si se lo toma, si lo acepta. Bendito el nombre de Jesucristo. Y la paz de Dios, dice el versículo 15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos.
porque a paz nos llamó el Señor. ¿Qué es lo que puede perturbar la paz, hermano? Vamos allá a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura: honra es del hombre dejarse ¿de qué? De la contienda, mas todo insensato, ¿qué hará el insensato? Se envolverá o se involucrará en ella, es decir, en esa contienda. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que nosotros mantengamos la paz. Cuanto está de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Tened paz los unos con los otros. Tened paz, hermano, en lo que depende de nosotros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Es un honor, sin duda, para un hombre mantenerse alejado de la contienda. Y sin embargo, el que es insensato, el que es necio, se envuelve en la contienda. Dice una nota acerca de esto: el concepto de honor en la resolución de disputas también se refleja en el papel de los ancianos, dice, en el antiguo Israel, quienes a menudo eran llamados a mediar en conflictos. La búsqueda de la paz es un tema recurrente en las Escrituras, como se ve en Romanos 12:18, que dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Gloria a Dios. En muchas circunstancias se necesita un hombre de honor para detener la contienda, pero cualquier insensato puede comenzar la contienda y continuarla. Los sabios están más preocupados por traer paz que por el deseo de tener la razón, pero el insensato no puede contenerse y en la primera oportunidad explota y muestra esa ira, ese furor. Y habla, hermano, una reflexión también, dice: dos ciervos, es decir, dos venados, se sabe de esos venados con cuernos grandes, que son los machos, tenían la intención de superarse uno al otro en una batalla con sus cuernos. Pero al final su implacable búsqueda por ver quién ganaba no tuvo un final feliz. Se encontraron los cadáveres de dos ciervos, de dos venados, trabados de sus cuernos, hermano, que finalmente murieron. ¿Cuál fue el ganador? Ninguno. ¿Empataron? No. ¿Perdedores? Ambos, los dos perdieron. Definitivamente hay batallas, discusiones, que es mejor evitarlas, pues al final perderemos más de lo que ganamos. Por eso este texto de Proverbios 20:30 dice: honra es al hombre dejar la contienda. Y un texto muy conocido ahí mismo en el 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra. ¿Qué dice, hermano? Es disimular la ofensa. Esa es su honra. Y en ese disimular la ofensa, perdona, hermano, en el momento. No hace caso, no recibe aquellas cosas que no son suyas, como en el ejemplo que poníamos, que dijo esta joven, aquella mujer: si yo no recibo lo que usted me da, sigue siendo suyo.
La cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular la ofensa. Otro texto muy conocido que dice Proverbios 15, 1 y 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Qué importante que hablemos para adornar la sabiduría. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de aquellos que adornan para que en todo adornéis la sana doctrina. En nuestro hablar, en nuestro comportamiento, adornemos la sana doctrina. Recuerdo el testimonio de un hombre, por cierto, ya murió este hermano, es algo real, esto no es una anécdota, o más bien no es una metáfora, sino algo real que sucedió. Este hermano invitó a algunos ministros para que entraran en una contienda, en una disputa. ¿Y cuál creen que le convenció más a este hermano y que le valió que se convirtiese? ¿Aquel que demostró tener la razón? No. Este hombre, hermano, él mismo lo testificaba, se convirtió por ver la conducta de aquel hermano apacible, con paciencia, que no respondía alterado, que no respondía levantando la voz, sino que siempre se mantuvo con cordura, con paciencia, humildemente. Esa fue la actitud que le convenció. El hermano no se acuerda del tema que abordaron, pero sí se acuerda, le quedó grabada la actitud de aquel hermano que humildemente sobrellevó esa contienda. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Proverbios 15, donde estamos, pero el versículo 18 dice, el hombre iracundo, ¿qué hace el hombre iracundo, hermano? Mueve contiendas, o en otras palabras, promueve contiendas, las promueve, las motiva. Mas el que tarde se enoja, apaciguará la rencilla o la contienda. Dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice el 29 de ahí mismo de Proverbios, 29, capítulo 29, versículo 22, dice algo similar. El hombre iracundo, ¿qué hace el hombre iracundo? Levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. No pocas veces, muchas veces peca, hermano. El hombre iracundo pronto se enciende, levanta la voz. Cuidado, porque levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Capítulo 18, de ahí mismo de Proverbios, versículo 19. ¿Lo tenemos? 19 al 21. El hombre ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre, hartaráse del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, la lengua, en mucho hablar, comerá de sus frutos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dice entonces, hermano, lo grave que pueden ser las contiendas. En la segunda parte del versículo 19 dice,
Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de ¿qué? Alcázar. Vi qué significa eso de alcázar. Y dice, cerrojos de alcázar es una metáfora bíblica que describe la dificultad de reconciliarse con una persona que se siente ofendida y se ha cerrado emocionalmente, comparando las contiendas de los hermanos con las pesadas y difíciles barras que cierran un castillo. Alcázar significa, es una fortaleza o una ciudadela o ciudad amurallada. Cerrojos, pues son los mecanismos de seguridad en la antigüedad, barras o trabas que se usaban para cerrar puertas o portones. Por eso dice aquí este versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Alabamos el nombre de Jesucristo. Tengamos cuidado, hermano, con las contiendas. Aún en el hogar, hermano, dice Proverbios 19, versículo 13, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua. ¿Qué es gotera continua? Las contiendas de la mujer, que está ahí contendiendo, que está por todo, está contendiendo, por lo que se hace, por lo que no se hace, por lo que se habla, por lo que no se habla, que porque habla, que porque no habla, que porque llega tarde, que porque llega temprano. Y bueno, cuidado, gotera continua, las contiendas de la mujer. Y también puede ser las contiendas del hombre, no se crea. Pues, ¿por qué cree que la Biblia dice allá en 1 Timoteo capítulo 2, cuando pide que la mujer se vista con pudor y vergüenza del hombre? ¿Sabe qué es lo que pide? Quiero pues que todo hombre levante manos limpias, sin ira ni contienda. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor Jesús. 28 de Proverbios, versículo 25. ¿Estamos ahí? El altivo de ánimo, otra versión, la Biblia de las Américas, dice el arrogante. El hombre arrogante suscita contiendas. En esta versión dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, más el que en el Señor confía, ¿qué dice? Prosperará. Gloria a Dios. El altivo de ánimo, es decir, el arrogante, una de las cosas que hace es que suscita o levanta contiendas. Bendito el nombre de Jesucristo. Isaías 58 nos dice, hermano, que hay quienes ayunan para contiendas y disputas. Isaías 58 lo tenemos, versículo 3 y 4. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te distes por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas o vuestros bienes. Versículo 4. He aquí que ¿para qué? Para contiendas y debates ayunáis. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien dice, vamos ayunando, hermano, a ver quién tiene la razón. Paz de Cristo, no, hermano. Para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. No dice que no ayunemos, no, sino que no ayunemos de esa manera, como estaban ayunando el pueblo de Israel en ese tiempo. No ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ayunaban para contiendas y debates. Vamos al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2. La carta a los Filipenses capítulo 2. Dice ahí la Escritura en el versículo 3. ¿Lo tenemos? Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? En humildad, estimándoos inferiores los unos de los otros. Qué bueno que, o como dice la versión 60, dice, estimando superiores a los otros. Hermano, pero cuando alguien se cree superior a los demás, es que nadie sabe como yo sé. Es que nadie hace las cosas como yo las hago de bien. Cuando alguien se estima superior, cuidado. Dice aquí la Biblia, estimándonos inferiores los unos a los otros. Nada hagáis por contienda. Si algo va a ser, hermano, y lo va a hacer para contienda, mejor no lo haga. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Preguntémonos, ¿así sentiría o así haría nuestro Señor Jesucristo, hermano? Siempre que hagamos algo o que vayamos a hablar algo, preguntémonos, ¿así lo haría nuestro Señor Jesús? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Romanos 1, carta a los Romanos capítulo 1. ¿Por qué vemos esto de las contiendas, hermano? Es que es lo que se origina, lo que se levanta o lo que se suscita cuando no perdonamos o no sabemos pedir perdón. Dice ahí el versículo 29, vamos a leer desde el 28, amén. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación y de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios y de ¿qué más llenos? De contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores. No se trata de detractores, hermano. Detractores, alguien que calumnia. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Llenos, entre otras cosas, de contiendas. ¿Por qué? Porque no les pareció tener a Dios en su noticia. Romanos 13, Romanos capítulo 13. Mira lo que dice ahí el versículo 13 y 14. Andemos como de día. Ya hemos dicho que día es un sinónimo de luz. Andemos como en luz, hermano. Honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Y qué más sigue diciendo la versión 60? No en lujurias y lascivias. ¿Y qué más? No en contiendas y envidias. No en contiendas. En contienda, hermano, no es andar como de día.
en contiendas no es andar en luz, sino en oscuridad. Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Primera a los Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice allí el versículo 11. ¿Lo tenemos? Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué había entre los hermanos? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Alguien dijo, esos que dicen yo soy de Cristo son los más peligrosos, porque a ningún hermano le obedecen, a ningún hermano le hacen caso, porque siempre dicen yo soy de Cristo y el Señor es mi pastor. Yo no tengo un pastor, ¿verdad?, imperfecto y equivocado. Mi pastor es Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Le sigue diciendo a estos hermanos contenciosos en el capítulo 3, hermano. Mire lo que les dice. Capítulo 3 de Primera a los Corintios, versículo 1. En el nombre del Señor Jesús. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños, hermano, en cuanto al sentido, no crea que en cuanto a la inocencia, no, en cuanto a la madurez, eran niños, no maduraban. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿y qué más? Contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Es una pregunta retórica, Y ya dijimos, no es para esperar una respuesta o porque haya duda, sino más bien es para afirmar. Por eso dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Eso es una actitud no espiritual, sino es una actitud carnal. Segunda carta a los Corintios 12. Mire lo que Pablo les dice ahí, nuevamente a los Corintios, pero en su segunda carta, 12, versículo 20. Porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones. ¿Qué son detracciones? Calumnias, murmuraciones, elaciones, bandos. Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Qué tremendo, ¿verdad? Algo de lamentar, algo de llorar, que haya entre vosotros contiendas. Todo por no saber pedir perdón, todo por no saber perdonar. Gálatas 5, versículo 19. Ahí tenemos la lista de las obras de la carne. ¿Estamos ahí?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, ¿y qué más? Contiendas, disensiones, herejías. ¿De qué van acompañadas ahí las contiendas, hermano? Antes y después. De iras, celos, iras y disensiones. Eso es a lo que conllevan las contiendas, hermano, a disensiones. Bendito el nombre de Jesucristo. Filipenses 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y ¿qué más? Y contiendas, para que seáis irreprensibles y ¿qué más? Sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Vamos ahí, hermano, en 1 Timoteo 6. Primera carta a Timoteo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y en lo que se acerca de cuestiones, ¿y qué más? Contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Entonces, no a las contiendas definitivamente, hermano. Y dijimos, ¿verdad? Lo que origina contiendas, hermano, pues es eso precisamente, el hecho de que alguien no sabe pedir perdón o no sabe perdonar. Ahí ya que estamos en las cartas a Timoteo, capítulo 2 de la segunda carta, segunda Timoteo 2, versículo 20 al final. Dice en el nombre del Señor Jesús: mas en una cosa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría. ¿Qué hay que hacer con cuestiones necias sin sabiduría, hermano? Desecha, sabiendo que engendran. ¿Qué engendran esas cuestiones? Contiendas. Que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, algo así como peleonero, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. El siervo del Señor no debe de ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y sufrido. Por último, hermano, cuando Pablo trata el asunto de la cubierta, ¿sabe cómo cierra ese tema? Cuando dice que la cubierta le es por señal de autoridad a la mujer, cierra ese tema diciendo:
con todo eso. Si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios no tienen tal costumbre de ser contenciosos. Quiero pues, terminamos con un texto que citaba acerca de lo que Pablo dice a Timoteo en la primera Timoteo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Que si nosotros sabemos pedir perdón y perdonar, hermano, estaremos asumiendo una actitud humilde, tal y como el Señor dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón.